tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, denle seguir a nuestra página y ese es el mejor reconocimiento. El mejor reconocimiento que tenemos son sus comentarios, son sus aportes, porque recuerden, ustedes son los analistas. Los analistas nosotros sencillamente los traemos acá, hacen su análisis, pero también ustedes lo hacen a través de las redes, a través de la página, cuando interactúan, ahí dejan sus comentarios. Hay que ser respetuosos también para las personas a quienes se van a referir y todo por el bien de crear una cultura de la no violencia, de una cultura de la no confrontación y hay que hacerlo con altura, hay que hacerlo con altura siempre, todo por bienestar del país también. Interesante tema. Ayer, como secuencia de este mismo tema que hemos traído, es las repercusiones que tendría para el país el caso de declararse Juan Orlando Hernández culpable, o él se declara culpable o lo declaran culpable. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería el papel que estaría jugando o el futuro o el destino del Ministerio Público, según algunos analistas también? Porque se ha hablado mucho, se ha dicho mucho de que el Ministerio Público, fiscales de carrera, todo este tiempo que se ha escuchado sobre el caso de Juan Orlando Hernández, pues no se hizo nada, o sea, no se hizo nada, y hasta que en Estados Unidos llaman a la gente, es que nos damos cuenta. Es decir, allá estornudan y aquí nos da gripe. Así es. En el patio trasero, como solían decir en la década de los 80. Pero bien, en la época de la Guerra Fría. Fíjense que continúa este análisis sobre precisamente las consecuencias. Y también hemos visto cómo posteado en su cuenta de Twitter la abogada Maribel Espinosa. Tal vez encontramos los Twitter de la abogada Maribel Espinosa ahí. En cuanto al, porque se ha hablado del papel del Ministerio Público. Pero antes vamos a escuchar, y esto lo dijo ayer también el abogado Kenen Madrid, del papel del Ministerio Público, y lo vamos a repetir por su importancia, del Ministerio Público y de la visita de los fiscales, a Nueva York en este juicio. Para algunos es extemporáneo, es bueno que se vaya también, yo diría que es bueno que se vaya, pero que se vayan con un objetivo, que lleguen con un objetivo claro, que lleguen con un objetivo conciso, que es traer información de allá, procesarla aquí e iniciar ya prácticamente algunos procesos. Esto implica también para otros analistas que puede haber algo de repente nada positivo, porque puede comenzar una persecución política, que se persiga el delito, pero no políticamente. El delito tiene que perseguirse de cualquier tipo, llámese rojo, llámese negro, llámese verde, llámese azul. Claro, 12 años en el poder, obviamente que van a encontrar una mina de corrupción, porque son los que más han estado en el poder. Obviamente que por ahí es donde la balanza se va a inclinar. Pero también algunas de las repercusiones que pudiese tener este caso de Juan Orlando Hernández es que meter las bardas en remojo por parte de las autoridades, fortalecer la institucionalidad, fortalecer el Ministerio Público, aunque también se decía que no se sabe qué andan haciendo, sí, todavía se espera que se ratifiquen o que se nombren el fiscal general y el fiscal adjunto con 86 votos. Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho don Kenen Madrid, aquí en Analistas de la Noticia, cuando se le ha consultado sobre esta visita precisamente de los fiscales hacia Estados Unidos y a presenciar este juicio de Juan Orlando Hernández, quien ha comenzado. Para nosotros, sencillamente, el juicio ya es cuenta regresiva. Ya comenzó desde ayer mismo,
porque algunos dicen el 20, cada quien tiene su forma de interpretar o de analizar. El juicio ya comenzó, y el juicio comenzó desde que se llevaron a Juan Orlando Hernández, y qué casualidad, ya va a cumplir casi los 2 años, por días no cumple los 2 años de estar guardando prisión en Estados Unidos. Miramos al abogado Kenneth Madrid en este momento. Que el Ministerio Público logre quizá esos 86 votos, don Carlos. Yo lo veo muy difícil. Quizá al Ministerio Público le tocará trabajar solo en estos próximos 2 años y hasta que haya nuevas elecciones y hasta que haya una nueva clase política que logre en el Congreso tener la capacidad de llegar a consensos y lograr 86 votos, hasta ese momento quizá el reinado de estos fiscales sea muy poco, sea muy tenue el tiempo y quizás solo sea 2 años, y luego de que haya un cambio sustancial en el Ejecutivo y el Legislativo, quizás estemos viendo nuevas personas al mando del Ministerio Público y quizás hasta ahí, cuando miremos esos 86 votos que sean electos, quizá ahí vamos a poder hablar de que va a haber un apoyo directo a Estados Unidos, que va a haber un apoyo directo para que sean imparciales y objetivos, y mientras tanto, yo lo veo muy difícil que nosotros todavía podamos ver esa objetividad plasmada todavía en esos requerimientos y en esa investigación. ¿Y estos fiscales que fueron enviados por el Ministerio Público son los adecuados a su criterio? Mire, quizá uno de ellos, que eran fiscales de anticorrupción, ¿no? O sea, sí, iba uno del proceso de depuración de la policía. Quizá enviaron a Luis Echeverría, que es el fiscal especial del proceso de depuración de la policía, porque se va a subir al estrado el exdirector de la policía, el señor Bonilla, y va a hablar de la corrupción policial. usted ha visto la fotografía, ¿no? De los fiscales que... Claro, claro. Eso, Y mire, yo no sé, don Carlos, si serán las personas idóneas o no. Son fiscales, pero ahí, mire, ahí en de esta eso, fotografía que estamos, ¿a quiénes identifica? O sea, como fiscales, no necesariamente el nombre, sino que, o si puede decirlo por mí, pero realmente, porque hay una mujer también. sí, Sí. de acuerdo. Pero mire, don Carlos, yo realmente, lejos de poder decir si estas personas son las idóneas o no, al final, esos fiscales no han sido nombrados ahora con esta autoridad. Los fiscales ya tienen carrera fiscal dentro de la institución. Y miren, yo creo que esto es más show político. ¿Sabe por qué? Mire, si el Ministerio Público hubiera tenido interés en procesar aquí a las personas ligadas al narcotráfico y a la corrupción gubernamental, lo hubiesen hecho desde que se dictó la condena contra Tony Hernández. Ahí salieron muchos nombres, ahí salieron muchas conexiones y nadie hizo nada. Pueden decir, bueno, que el Ministerio Público estaba en manos del Partido Nacional. Ok, está bien, pero había fiscales también independientes en niveles intermedios. Ahora, ¿qué va a pasar? Se van a utilizar los mismos medios de prueba, los mismos que utilizaron en el juicio de Tony Hernández, los mismos serán ocupados acá. Salvo algunas variantes, como que se suban al estrado estas 2 personas que hablábamos, pero lo que sí va a tener fuerza es que todo lo que ahí salga, lo que salió en el juicio de Tony, el Ministerio Público tiene que pedir un auxilio judicial y pedirle a la Corte del Distrito Sur que le certifique todo lo que pasó en el juicio de Tony y en lo que va a pasar en este juicio, autentican eso, lo apostillan y lo traen al país y comienzan a investigar a todo mundo. No ocupan eso, sino que con solo la noticia podrían de oficio haber investigado, pero no lo han hecho. Me parece que tardío están investigando. ¿Y usted cree que pudiese más bien, y esto es un poco temerario, no es decir, pero son cosas que se cruzan por la mente, es decir, ¿usted cree que más bien esto pudiese detener algún proceso de probables extradiciones, el hecho de llevar a cabo procesos judiciales a esta altura y evitar más bien extradiciones a futuro dependiendo a quién le toque y no aplicando lo que dijo el que está guardado y que está en el juicio, caiga quien caiga? Mire, don Carlos, yo le voy a decir una cosa, en política no hay nada escrito. En política todo puede suceder. Y aquí en este caso particular, también puede haber política de por medio para llevar algunas acciones judiciales de por medio. Y así que no me extrañaría que también inicien algunas investigaciones aquí en Honduras, producto de lo que pase allá, a sabiendas de que los pueden pedir en extradición y realmente lo que quieren es evitar que tener una extradición diferida y tener un proceso judicial aquí abierto por años, por décadas, como pasó con el alcalde Urbina.
Correcto, pero a él al final tenía una apelación diferida y hasta que ya decidieron no se para el proceso de apelación, pero mientras usted tenga el proceso aquí vigente, no se va. Bueno, con don Jaime Rosenthal, que en paz descanse, él fue pedido en extradición, pero nunca se lo pudieron llevar porque el proceso siempre estuvo abierto. Y ¿Cómo mire, no? él murió y nunca se fue. De tal forma que en esa medida, mire, yo estimo que al final sí, los políticos siempre buscan protegerse y esa es algo que no se puede descartar, que realmente se protejan. Al final, creo que este juicio, yo no sé si el presidente Hernández es culpable o no, la justicia de Estados Unidos la va a determinar y creo que lejos de cualquier situación que haya, lo que pasa en el juicio sí va a dañar a ciertos sectores políticos. Bien, eso es lo que ha expresado el abogado Ken en Madrid. Pero ¿cuál es el futuro del Ministerio Público y las repercusiones que tendrá para Honduras el juicio de Juan Orlando Hernández? Al retorno. Bien, continuamos con este análisis. Hemos invitado también a la diputada y abogada Maribel Espinosa. ¿Cuáles son las repercusiones del juicio de Juan Orlando Hernández para nuestro país y cuál es el futuro del Ministerio Público, abogada? Porque realmente ha dicho, aquí se han expresado, han mandado fiscales a Nueva York de cosas que ya son sonadas también aquí en el país y no se iniciaron investigaciones. Algunos dicen que es puro show, lo acaba de decir el abogado Ken en Madrid, que es puro show esa visita de los fiscales. Esperamos que no, ojalá que no sea así, pero ese es el expertise y ese es el conocimiento que tienen algunos togados y profesionales y analistas también que han hecho estudios sobre esto. Su perspectiva, su opinión en sí, ¿cuál es en relación a precisamente cuál es el futuro del Ministerio Público, abogada? Muy buenas tardes al pueblo de Honduras. Muy buenas tardes a ustedes en el estudio. Tenemos que dejar sentado que el Ministerio Público está tan carcomido como las demás instituciones del Estado. La corrupción y el crimen organizado lograron penetrar a esa entidad encargada de la acción pública penal. Prueba de ello son las evidencias que hemos visto en reciente pasado sobre actos de corrupción dentro del Ministerio Público y actos indudablemente, además de corrupción, son actos delictivos. Eso solo quiere decir algo, licenciado, y es el hecho de que los politiqueros metieron la mano en el Ministerio Público, le quitaron su independencia de el que eso es lo grave, esa es la lección aprendida y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, en este momento donde hay incertidumbre con la elección de los fiscales interinos, no vamos a lograr restablecer la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público mientras no logremos una elección con 86 votos. Y lastimosamente Libre, con su jugarreta de nombrar con 9 diputados de manera interina los actuales fiscal general y fiscal adjunto, no le está dando los resultados que esperaban. Porque lo que hay es un desconocimiento internacional de esa labor, porque se entiende que esa elección fue amañada. Entonces, ¿cómo le vamos a devolver la confianza a los ciudadanos? Solo hay una manera, y es eligiendo entre los demás postulantes y apartar
esa elección amañada que hizo el Partido Libre. En ese sentido, quiero expresarle que mientras no logremos una independencia en el Ministerio Público, todos los actos de corrupción y de crimen de los cuales se está diciendo ya en Nueva York es responsable Juan Orlando Hernández, en impunidad, y vamos a seguir en ese círculo vicioso mientras no hayan verdaderos cambios. En ese sentido, yo exhorto una vez más al Partido Libre que haga lo correcto y nos dé muestras reales, que hasta ahora no las ha dado, de luchar contra la corrupción. Y la forma más efectiva de ello es que logremos una elección de y fiscal adjunto que sean independientes y que no respondan a los intereses políticos de quien gobierna en ese momento. Que esa es la práctica que ha venido utilizando, una práctica corrupta, censurable, y por eso tenemos el país que tenemos. Por eso tenemos esos enormes titulares donde nos llenan de vergüenza, porque Juan Orlando utilizó todas las instituciones del Estado para el crimen organizado. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Única y exclusivamente haciendo una elección independiente de los fiscales general y adjunto en el Ministerio Público. Lo que están haciendo ahora de enviar fiscales, miren, lo pueden hacer, pero eso tampoco es una garantía de que van a hacer lo correcto. La garantía de lo correcto solo es logrando restablecer la confianza de los hondureños en el Ministerio Público cuando elijamos a personas no solo capaces, sino independientes. Sí, abogada, significa que estas recomendaciones que hace ustedes es al gobierno precisamente de Libre, es de prácticamente recuperar la confianza a través de una serie de acciones, pues, es decir, y esas acciones van encaminadas debido a ese escándalo que ha generado que un presidente esté guardando o va a guardar prisión por narcotráfico y por otros actos que a saber cuántas cosas van a salir más por ahí, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el momento el hombre puede considerar, no se le puede declarar culpable, ¿no? Y eso lo dicen los especialistas de derecho. No, él goza de un debido proceso, sin embargo, aquí en Honduras todos nos conocemos. Y todos sabemos los actos arbitrarios, los actos contrarios a la ley en que Juan Orlando estuvo involucrado. Y voy a hacer una conclusión bien breve. Si su hermano estaba en narcotráfico y no fue juzgado en Honduras, explíqueme entonces cuál era el rol de Juan Orlando Hernández, si su hermano utilizaba el nombre del presidente para hacer todas sus fechorías y es un hombre condenado. Así que difícilmente el hombre más informado o la mujer más informada en la nación es el que funge como presidente de la República. Así que Juan Orlando sabía de las actividades de Tony Hernández y tenía alguna participación en ellas. Eso no lo pueden negar de ninguna manera. Desde que salió la prueba de que en el celular de uno de esos narcotraficantes aparece visitando a Casa de Gobierno, mire, es fácil llegar a una deducción lógica de las reuniones que tuvo y todas las pruebas que sacaron de esos teléfonos y vaciados de teléfonos que se han hecho en Estados Unidos. Sin embargo, es importante dejar claro que el crimen organizado no es exclusivo del Partido Nacional. El crimen organizado penetró todos los partidos, incluyendo el Partido Libre. Así que imagínese usted cuáles van a ser los efectos de las declaraciones de un Midense Oquelí, de un Nájera
en Estados Unidos, van a tener efectos devastadores, porque claro es que casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a Mel Zelaya, recibieron dinero del narcotráfico. Lo recibieron casi todos. En el Partido Liberal fue condenado un ex candidato presidencial porque recibió dinero del narcotráfico. Entonces, y el Partido Nacional también. Entonces, dígame, ¿quién está exento de culpa aquí? Aquí yo el único que creo que no ha recibido dinero del narcotráfico, es Salvador Narrala de allí. Y la mayoría de esos candidatos ya que el público conoce, ¿verdad? Y obviamente candidatos que han llegado a las esferas de poder y se mantienen dentro de esas esferas de poder. Entonces, yo quiero decirle al pueblo de Honduras que lo que estamos viendo de Juan Orlando no es exclusivo de él. Si toda la estructura está aquí y de diferentes partidos. Eso es innegable, eso está a la vista de todos los hondureños. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a cambiar el país? Solo hay una forma, licenciado, que empecemos a elegir funcionarios públicos que tengan la característica de ética, independencia y que tengan el talento para esos cargos. Entonces, si nosotros en este momento, como quiere Libre, ratificamos a los interinos en el Ministerio Público, es más de lo mismo, porque ellos responden a los intereses de Libre y no deben de responder a los intereses de nadie, deben de responder a los intereses del pueblo hondureño. En ese sentido, el país va a cambiar en la medida que esa clase política carcomida de politiqueros cambie o sencillamente los saquemos del quehacer público. Y eso solo lo pueden hacer los ciudadanos mediante el voto. Nosotros no podemos seguir eligiendo a hombres y mujeres comprometidos con el crimen organizado, con la corrupción. No podemos seguir eligiendo a hombres y mujeres que han estado denunciados criminalmente. Eso no va con la ética, eso va contrario a la ética. ¿Que todos tienen derecho a un debido proceso? Sí, claro que lo tienen. Pero la reputación es importante en la función pública. Y eso quiere decir que nadie puede estar manchado con señalamientos de corrupción o de crimen organizado. Así que eso del derecho humano, eso es una falsedad. Eso no quiere decir que porque no elijamos a alguien, porque tiene señalamiento, le estamos violando un derecho. No, más bien le estamos violando el derecho a los 10 millones de hondureños si elegimos a gente señalada, si permitimos que se postulen estos personajes que solo le han traído dolor a la nación. Sí, abogada, fíjese que parte de un análisis que también nos han enviado es algunas recomendaciones que se le hace al actual gobierno, pero no sabemos si se van a hacer esto ya apenas que 2 años. Uno era comprometerse con la transparencia en todas las áreas del gobierno, incluyendo la divulgación de información financiera, decisiones políticas y acciones administrativas. Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones y que se investiguen adecuadamente las denuncias de corrupción. Reformas legales y judiciales. Implementar reformas en el sistema judicial para fortalecer la independencia y la eficiencia y la imparcialidad. Ya eso lo vemos un poco difícil con eso que se ha estado pretendiendo manejar en la Corte, pero también se ha hablado de reforzar las leyes relacionadas con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado para asegurar que se apliquen de manera efectiva y que los culpables sean procesados y condenados. Combate a la corrupción, establecer una comisión especial contra la corrupción y el crimen organizado para investigar y procesar casos de corrupción a alto nivel, incluyendo aquellos relacionados con el gobierno anterior.
implementar medidas de prevención de la corrupción en todas las instituciones gubernamentales, incluyendo la creación de sistemas de denuncia y protección para los denunciantes. ¿Qué criterio le merece este tipo de recomendaciones que se le da al gobierno post juicio de Job? Mire, es que esa es la función de la CICI. Y hasta ahora el actual gobierno no ha dado muestras reales de voluntad política para traer la CICI. Vamos al tercer año de gobierno y ni siquiera se ha firmado el convenio, porque Honduras no quiere aceptar las condiciones de Naciones Unidas. Y es decir, que la CICIG debe de ser autónoma, independiente. Y ellos no aceptan eso porque ellos quieren tener una influencia política sobre la comisión. Y eso es inaceptable para Naciones Unidas. Ese es el problema. El problema es la clase política que toma decisiones, a los que yo denomino politiqueros. En el actual gobierno es libre, porque si libre tuviera la voluntad política para que viniera la CICIG, hace ratos hubiese venido al país. Recuerde que cuando las antorchas vino más rápido la Maxi, y llevamos ya casi 2 años y medio. En junio vamos a tener, y no va a venir la CICI. Ahora están diciendo que se requieren reformas constitucionales, mucho menos para que eso ocurra. ¿Y quién introdujo las reformas constitucionales que en mi opinión profesional son descabelladas? Libre. Sí. ¿Y por qué? Porque realmente no les interesa. Por eso el pueblo de Honduras tiene una nueva oportunidad como la tuvo en el año 2021. Y es expulsar al actual gobierno del poder y votar por hombres y mujeres que vayan a servir al país, no en función de sus propios intereses, no en función de intereses de grupos fácticos, no en función de partidos, sino en función de los más altos intereses por Honduras. Lo que hay que hacer es un rescate de la nación, un rescate de la dignidad, un rescate de la ética, porque lo que en este momento es lo que domina es la podredumbre política. Lo que estamos viendo ahorita, y el pueblo tiene que estar muy decepcionado de los politiqueros que se coludieron con el crimen organizado. Y yo le pregunto, cuando hay crimen organizado, cuando hay corrupción, ¿qué es lo que más impera en la sociedad? Violencia, pobreza, Abogada, exclusión. realmente es preocupante después de lo que pueda ocurrir en el caso de este juicio de Juan Orlando Hernández, es decir, el hecho del hondureño mismo. Recordamos ayer también con otro analista que la gente cuando venía de Colombia decía, ¿de dónde viene? De Colombia, a aquella fila. ¿Cree que nos puedan estar viendo así en un futuro? Es decir, por supuesto, no, en un futuro ¿sí? no, ya nos están viendo como un país donde es el crimen organizado el que toma las decisiones. Ya nos están viendo, no en un futuro. Eso afecta a las inversiones. Entonces, ¿cómo nosotros le devolvemos la confianza a nacionales y extranjeros? Solo hay una forma, respetando la Constitución de la República, haciendo elecciones de segundo grado de forma independiente que nos garanticen a los ciudadanos que estos funcionarios van a actuar de conformidad con la ley y que se depuren todas estas instituciones. Mire, yo tenía mucha esperanza en la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero hasta el día de hoy, y es primera vez que lo digo en un medio de comunicación, no veo la depuración que yo esperaba. No la estoy viendo. Abogada, yo soy usuaria de los tribunales. ¿Y esto de que entonces, sí, te escucho. Perdón. Lo que le decía es que no veo en este momento las depuraciones que se requieren.
No veo las depuraciones en el Ministerio Público, no veo las depuraciones en el Poder Ejecutivo, no veo las depuraciones en la policía, no veo las depuraciones en el Poder Judicial. Porque mire, esto de Juan Orlando es una cosa catastrófica para el país. No podemos ignorar la grave influencia negativa de esos hechos. Pero también quiero decir que no solo es responsabilidad de ese partido, porque igual hay responsables dentro del Partido Liberal, igual hay responsables dentro de Libre. Esa La es la clase realidad. política, la clase política sin duda alguna queda muy desprestigiado con este caso de Juan Orlando Hernández. Ahora también las repercusiones de tipo económico, las repercusiones de tipo social y de tipo político, tiene repercusiones en todos los ámbitos. Sí, porque si no se toman las medidas correctivas del actual gobierno, de mejorar la imagen, de fortalecer la institucionalidad, realmente estaríamos quedando prácticamente en lo mismo, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo. Por eso le digo, Libre hasta ahora no ha mostrado tener voluntad política para luchar verdaderamente contra la corrupción. Y ese tema del Ministerio Público es la prueba más clara. Y el otro tema que es fundamental es la falta de elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Pregúntese usted, ¿cuál es el obstáculo para que elijamos a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas? No lo hay. He hablado con los compañeros del Partido Liberal, he hablado con los compañeros del Partido Nacional y ¿qué es lo que ellos han dicho? Estamos listos, nosotros ya tenemos nuestro candidato y ya se los pasamos a Libre y ellos están de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Les pregunté la semana pasada y me dijeron, no, ellos son los que se están tomando su tiempo. ¿Y desde cuándo se está tomando su tiempo? Libre? Desde febrero del año pasado, en donde dejó de elegir al miembro que hacía falta en el Tribunal Superior de Cuentas. Pareciera que Libre es el más interesado en que ese Tribunal Superior de Cuentas no funcione. Abogada, y esto último que ha trascendido, que supuestamente la presidenta de la Corte estaría nombrando de dedo esas rotaciones que tocan, que corresponden y que son normales, pero que se estaría violentando todo ese procedimiento, sino que poner de dedo a alguien de su No paladar o creo, no sé, porque eso es no fuerte. creo, no, mire, mire, eso yo espero que sea solo un rumor. Yo espero que eso no sea cierto porque eso sería violar los propios reglamentos de la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema comienza a violar sus propios reglamentos, imagínese qué futuro le espera al país. Si el poder del Estado, que tiene la facultad exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, se aparta de la ley. No, no creo yo. Sinceramente se lo digo, hay muchos rumores y yo espero que la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia se mantenga respetuosa de la Constitución, las leyes y los reglamentos de la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Y usted cree que los fiscales van a hacer su propio papel allá en el juicio de Nueva York? ¿O realmente, como lo ha dicho el abogado Kenneth Madrid, No, que van a buscar más bien atraer y de repente detener algunas extradiciones al comenzar algunas investigaciones aquí, abogada? mire, yo no quiero especular sobre lo que van a hacer los fiscales. Lo que sí creo es que la Fiscalía de Honduras, desde el momento en que fue detenido Juan Orlando Hernández, debió de haber, eh, bajo el principio de cooperación que existe entre los ministerios públicos, las fiscalías, especialmente de Honduras con Estados Unidos, hubieran recabado toda la información para iniciar investigaciones contra otras personas aquí en Honduras, pero no lo hicieron. Y en definitiva, esa es responsabilidad del ex fiscal Chinchilla, quien está premiado allá en Nicaragua y este gobierno está complacido con eso, ¿verdad? Porque a pesar de haber violado muchas normas y haber omitido realizar su trabajo,
lo premiaron con ese cargo. Y para usted está lejos la elección de los 86, a través de los 86 diputados o la ratificación del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, Aguada. Mientras Libre no adopte una posición de luchar frontalmente contra la corrupción, así va a ser, porque ellos lo que están haciendo ahora es mantener a 2 interinos en el Ministerio Público, cuya elección fue un acto politizado. Sí, no, ya vamos concluyendo este diálogo. Nos interesa estos Twitter que usted ha publicado, Aguada, porque en gran parte recoge su pensamiento en relación a lo que estamos hablando. También lo que señala usted, que esto es catastrófico, que los funcionarios públicos de conformidad con la ley estaban obligados a investigar y juzgar a Job, pero dejaron de cumplir su mandato constitucional para cuando las investigaciones y enjuiciamiento contra ellos, mientras no se enjuicien a funcionarios corruptos por sus acciones u omisiones, el país seguirá a la deriva. Es decir, que en este momento debería más bien de estarse aquí en el país paralelamente enjuiciándose a estas personas, abogada. Completamente de acuerdo con lo expresado en mi cuenta X y con lo que usted ha señalado. Sí. Era un deber y sigue un deber investigar a todos los cómplices, a los ya sean funcionarios o empresarios. Esos que tuvieron que haberlo hecho y no lo han hecho hasta la fecha. En este país, mientras en Nueva York tenemos un escándalo enorme de atención mundial, aquí en Honduras andan campantes los cómplices de Juan Orlando Hernández. Y no solo de Juan Orlando Hernández, sino de todos aquellos políticos que recibieron dinero del narcotráfico, cuyos nombres salen ya en las páginas del expediente de Juan Orlando Hernández. Pregunto, ¿por qué no hay una investigación? Sí. Abogada, ¿y estos políticos que cree que todavía se está politizando lo de la Sisi? Porque miramos un posteo en la cuenta de don Jorge Calix diciendo que le da mucho pesar que la Sisi no venga a raíz de a ver si nos ubican ahí en producción, el posteo que ha hecho el abogado Jorge Calix en relación en su cuenta de X también, que dice que tiene mucho pesar al darse cuenta que de las expresiones que dijo Mundo Orellana, que la CICIG no va a llegar. Es decir, ¿realmente hay gente que lo está diciendo de corazón o realmente ve que se hace política porque la CICIG se hace política para que viniera la CICIG y se hace política porque no viene la CICIG? No, mire, muy responsablemente desde el año pasado, yo he dicho a los medios de comunicación, mucho antes que el diputado Calix y mucho antes que otros políticos o profesionales, que soy escéptica en que va a venir la CICIG, que tengo evidencias circunstanciales de ello. Una prueba es el Decreto 4/2022 en su artículo 8, donde claramente en el Congreso aprobaron la venida, no de la CICIG, sino la creación de una nación en donde lo único que se espera de Naciones Unidas es que Naciones Unidas sea un consejero y que el gobierno... Eso es pura patraña, eso es una mentira, eso es más de lo mismo. Eso es cerrarle la puerta a la CICIG y hasta este momento en el Congreso no se ha hecho la reforma de ese decreto. Entonces no hay un interés, ni lo va a haber. Mire, elementos a considerar. No se ha nombrado a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. No hay interés en las investigaciones. No hemos elegido fiscal general y fiscal adjunto. No hay interés del partido de gobierno en que esto ocurra. No se ha modificado el decreto 4/2022, con lo cual, pues tampoco. No se ha derogado la amnistía que aprobó recién iniciado este gobierno y ese es un requisito para que venga la CICIG
de acuerdo a lo que yo presencié en una audiencia pública en Estados Unidos de América, cuando se le preguntó al Departamento de Estado por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de América que por qué pasaba con la CICIG, y ahí se expresó doña Xiomara Castro para derogar la amnistía, y eso no ha ocurrido. Entonces, estas cosas no han ocurrido, ¿cómo nosotros vamos a creer de que va a venir la CICIG? El tema de la CICIG no debe politizarse. El tema de la CICIG es la seriedad del caso. Y en ese sentido, si hubiese voluntad política, la CICIG ya estuviera en el país. Sí, fíjense que vamos a colocar ese tweet para finalizar y se lo leo textualmente. Cuando escuché a Edmundo Orellana decir que la CICIG no vendrá este año, me llenó de mucha tristeza porque, insisto, la gente nos va a pasar una factura negativa por una promesa incumplida. Debemos hacer lo necesario para que la CICIG se instale en Honduras, empezando por seguir las recomendaciones que la ONU va proporcionando. Pero ¿es esto realmente ya es posible? O sea, ya el 2024 está descartado. Definitivamente está descartado. Pero ¿será posible que venga el 2025? Mire, yo soy muy escéptica, porque cuando hay voluntad política, usted no deja eso para el final. Por otra parte, que si el gobierno quiere es politizar como está politizando el Ministerio Público cualquier investigación, porque los primeros que tendría que investigar la CICIG no solo son los del pasado, también los del presente, ¿verdad? Y ya hay actos de corrupción en este gobierno. ¿Cómo no? Muchas gracias, abogada, muy amable. Denunciados precisamente por Edmundo Orellana. Sí. Bien. Muchas gracias, muy amable. La abogada Maribel Espinosa. Bueno, con este análisis, así un poco, lo deja un poco preocupado a uno con las repercusiones para el país, como qué es lo que le ha quedado, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que está por venir. Pero bien, vamos a ir a una breve pausa, ya tendremos al retorno un contacto directamente desde Nueva York. Bien, después de hacer este análisis con la abogada Maribel Espinosa, vamos de paso a Nueva York. Ahí está nuestro compañero Edwin Laínez, quien nos comenta un poco, nos relata qué es lo que ha pasado hasta el momento, qué fue lo que ocurrió ayer, qué pasó en esa audiencia para seleccionar al jurado. Lo hicieron en privado por la peligrosidad, ¿qué es lo que ha trascendido? O sea, especialmente en el caso de Tony Hernández, creo que estuvieron 2 días también para hacer la selección del jurado. No sabemos si puede decir, pasar más tiempo o no, o realmente el juicio, a nuestro criterio, el juicio ya comenzó. Desde el momento que se comienza con el proceso de la selección del jurado, ya el juicio ya es cuenta regresiva. Ya no se puede hacer para atrás. Cuéntenos un poco, Edwin, cómo fue esta situación, si nos relata. En otra oportunidad dijo que se pensaba de que Juan Orlando pudo haber tenido una audiencia también ahí con el juez, porque en determinado momento se ve que también tenía alguna información que podría resquebrajar también alguna estabilidad dentro de las leyes de los propios Estados Unidos, si se había firmado algún acuerdo de repente con algunas instituciones que se dedican a la investigación del narcotráfico en los Estados Unidos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas tardes en primer lugar, Carlos. Todavía falta un poco para que anochezca, para que oscurezca aquí en la costa este de los Estados Unidos, precisamente
aquí en Nueva York, enriqueciendo un poco también lo que tú estabas adelantando, porque esto es muy interesante también tratarlo de una manera delicada. Es un juicio, es un proceso que ya inició, como tú lo has dicho, ya inició como tal, por ejemplo, con las audiencias preliminares, esto donde los fiscales, la defensa también hacen sus peticiones al juez Kevin Castle, solicitando reuniones, solicitando también nuevos elementos para la defensa de Juan Orlando Hernández. Ese proceso ya comenzó. Para ayer lunes, como había convocado la semana pasada el juez Kevin Castle a través de un comunicado, iniciaba ya la elección del jurado. Hubieron algunos detalles ahí, pequeños exabruptos de personas que ingresaron a la sala. Este caso es un caso que se está tratando como de alta peligrosidad, no comparado con el del Chapo Guzmán, que se desarrolló también aquí en Nueva York en la corte del Distrito Este, que está ubicada en Brooklyn. Esta es una corte federal, no es una corte estatal, la que está ubicada en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, este tipo de casos se manejan como de alta peligrosidad y en ese sentido, el juez Kevin Castle y la corte también determinaron hacerlo a puerta cerrada. En una corte, digamos, de estilo estatal, por ejemplo, ese tipo de cortes sí podían elegir al jurado con la gente, con el público presente en la sala. Sin embargo, hacemos una comparación. El de Tony Hernández, cuando ya entramos al juicio, ya estaba el jurado ya electo. Claro, se desarrolló en 2 días también la elección de esa gran cantidad de personas que son comunicadas a través de un correo, un ciudadano americano que paga sus impuestos, que no tiene ningún récord tampoco policial, puede formar parte también de estos jurados. Son convocados a través de correo, ellos asisten a la corte y participan también de esta selección de jurado, que en esta sala, en la 11D, donde se encuentra el juez Kevin Castle, solo participan como testigos sin tener ninguna voz, ningún voto, tanto la fiscalía como la defensa del expresidente Hernández. El juez Kevin Castle es el que elige o descarta también a las personas que podían formar parte de este jurado. O sea, es un juego, por así decirlo, muy interesante, establecido en las reglas de esta Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Reuniones que haya tenido el expresidente Juan Orlando Hernández con el juez Kevin Castle para darle a conocer algún tipo de información, algún tipo de negociación, ninguna de esa información está verificada o está oficializada. Hasta el momento se han generado también muchos rumores, hay mucha especulación que muchos medios de comunicación penosamente están generando para este previo al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que se va a desarrollar a partir del próximo martes 20 de febrero, Carlos. ¿Cómo poder quitarse ese tipo de especulaciones que se generan ahí tanto en el medio, que se generan ahí en el ambiente? O sea, ¿cómo discernir? O sea, ¿cómo distinguir esos comentarios que son ciertos? ¿Hay alguna información oficial que se desprende directamente de la fiscalía? ¿O hay alguien que de repente te pueda filtrar alguna información? Por ejemplo, ¿has logrado detectar quiénes son los fiscales que están de parte de Honduras? ¿Han podido tener acceso a ellos? Porque lo que han trascendido aquí son imágenes. Edwin. Por supuesto, Carlos. Los fiscales hondureños se apersonaron ayer a la corte, como tú puedes ver en esta imagen, se apersonaron a la corte para presenciar lo que podría ser la selección del jurado, del futuro jurado de este proceso judicial. Sin embargo, al ver que la sala 11D estaba cerrada, ellos decidieron abandonar también la corte. Estas fotografías nada más han trascendido, pero ningún medio de comunicación ha tenido el acceso o la oportunidad de entrevistarlos. Justamente ayer, cuando ellos estaban llegando, el abogado Raymond Colon, que ha representado y que continúa también en el equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, estaba llegando por otra puerta, demeritando de esta manera la llegada de los fiscales, donde ningún medio de comunicación pudo abordarlos para consultarles también cuál era su pensar acerca de todo lo que podría ocurrir y la misión que vienen a cumplir ellos también a esta Corte Federal, que nosotros asumimos que puede servir de ejemplo para quitarnos también todo ese tipo de especulación. Voy a explicarlo de esta manera, Carlos, para que quede también, aclarado, ¿no?
la Corte genera información a través de un sitio web que se llama Pacer o Pacer en español. Este sitio en el cual se archivan documentos que salen de la Corte de las diferentes audiencias. Tú tienes la oportunidad de crear una cuenta donde escribes su nombre y todo ese tipo de información que te solicitan. Pagas por cada página $1. $1 pagas por cada página que se desprende, que hemos visto publicada en la cuenta de X de los medios de comunicación, que también nosotros les hacemos llegar a ustedes. Ese tipo de documentación cuesta $1. Si tú quieres información más amplia, por ejemplo, de otros casos, hablamos, por ejemplo, de los exhibit, que son las pruebas que se presentaron para el caso de Tony Hernández. Tú puedes ingresar a través del Pacer a tu cuenta, solicitar el archivo y pagar también por cada uno de los documentos que se te pueden proporcionar. De esa forma tú lo puedes leer y hacerlos públicos. Es decir, en este caso de Tony Hernández aparecía en tal fecha en la documentación tal que fue presentada por la Fiscalía que él estaba involucrado en un caso de corrupción, y aparece la fotografía con la droga, el TH, por ejemplo, el paquete de TH en esa hoja, ¿no?, que tú has solicitado al Pacer, que es, digamos, la fuente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde puedes obtener ese tipo de información, documentación que es pagada. Todas las audiencias preliminares a este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández se encuentran en estos archivos de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York a través del Pacer, donde se puede solicitar. Entonces, esa es una de las fuentes oficiales de toda la documentación o los comunicados, valga la redundancia, oficiales también que emite la Corte Sur aquí en Manhattan. Edwin, se había dicho también, aquí trascendió de que don Juan Orlando Hernández pues no iba a subir al estrado. ¿Realmente eso fue especulación o fue un análisis que alguien hizo y que trascendió aquí en nuestro país? Bueno, Carlos, también voy a aclarar un poco acerca de esto para salir de una vez por todas, digamos, de ese retraso cultural que tenemos los hondureños de creernos todo lo que se publican en las redes sociales. La cuenta X, conocida antes como Twitter, es donde se publican una gran cantidad de fake news o noticias falsas, donde nosotros tenemos que también corroborar el fact-checking, lo que se está haciendo ahora a través de los medios de comunicación, para entender realmente si esa noticia es falsa. Vamos a la fuente, por ejemplo. En ese sentido, la documentación que aparece en la Corte dice de que el expresidente no iba a comparecer en el estrado en la fecha 11 de febrero. 11 de febrero nos trasladamos al día domingo. El día domingo la Corte tuvo alguna actividad, pero el expresidente Juan Orlando Hernández dijo que no iba a participar. No estamos hablando del juicio. Y al final del párrafo, tanto en inglés como en español, dice de que el expresidente Juan Orlando Hernández se está preparando solamente para su juicio el próximo 20 de febrero. Entonces, de esta manera, si leemos bien todo esto, los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, a través de su cuenta X, así como también en sus emisiones estelares, dijeron de que el expresidente no iba a sentarse en el banquillo para rendir testimonio. Esto es algo bastante erróneo. Que el presidente pueda atestiguar o no, esto se da en los alegatos finales del juicio. Es cuando la defensa tiene la oportunidad de hablar con el juez Kevin Castle, refutar todo lo que dijo la fiscalía, y el juez le pregunta a la defensa, ¿su cliente, su defendido, desea pasar al estrado a atestiguar? Y de esta manera, el cliente, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández, tendrá la última palabra. Si él dice que sí, va a subir. Si él dice que no, se queda sentado en el banquillo de los acusados. Es parte del proceso, pero esto se da más adelante. Esto para aclarar y también acrecentar ese acervo cultural que necesitamos también nosotros los hondureños, porque no podemos creer todo lo que las redes sociales están publicando, los medios de comunicación lo replican, y ahí se da la confusión o la especulación que continúa generándose, y esto previo al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, Carlos. Lo cierto es que no se puede, es impredecible algunas cosas, porque si dice, mandó a traer ropa para lucirla el día del juicio, o sea, hay algunas atenuantes que por ahí que no indican que pudiese no tener la oportunidad en expresar todo lo que él sabe, o en decir algo que de repente
no quisieran escuchar la otra parte y revelar algo también, ¿no? Pero eso, volvemos a caer en el campo de la especulación y ahí lo vamos a dejar mejor. Muchas gracias, Edwin. De nada, Carlos, es un gusto estar para ustedes en ICN desde aquí de Nueva York. Estamos a la orden para seguirlos informando. Esto previo al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que comienza el próximo martes 20 de febrero a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 8 de la mañana, hora de Centroamérica, lógicamente hora de Honduras, donde esperamos que tener un buen clima, un mejor clima como el que ocurrió hoy con esta nevada que cayó temprano y estuvo gran parte del día en la costa este de los Estados Unidos. Un gusto, feliz Muchas tarde, gracias. Carlos. Igualmente. Edwin Laínez desde Nueva York. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.